Hola y bienvenido al programa de entrevistas con los hiperpolíglotas. Soy el presidente de HIPEA, la Asociación para Hiperpolíglotas, y hoy tengo el privilegio de la compañía de Sebastián. Bienvenido, Seba. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Gracias por la invitación. El placer es todo mío. El propósito de la charla es para que conozcamos el panorama de los hiperpolíglotas, es decir, quién eres, qué haces, por qué lo aprendiste todos los idiomas, etcétera. Entonces empezamos con un poco de tu biografía, por favor. Sí, sí, claro. Bueno, es una larga historia, pero ha sido una historia muy linda. Bueno, cuando yo empecé realmente a los 5 o 6 años, cuando pues te obligan a aprender inglés, porque bueno, eso es lo típico en las escuelas privadas, sobre todo, ya ha mejorado un poco la educación en ese sentido. Ahora bien, eso fue a los 6 años, pero lo que había muchísimo era en la enciclopedia Microsoft Encarta, no sé si recuerdas que había Oh, una claro. sección para los idiomas, Sí, entonces ahí sí. me la pasaba, quería calcar lo que estaba escrito ahí, no solamente lo que estaba escrito ahí, sino imitar lo que se decía. Pero no tenía, en esos momentos mis papás no podían como pagar un curso para aprender idiomas. Pero todo cambió a los 17 años cuando Italia gana el Mundial del 2006. Encontré un curso de italiano, pero después me enteré que mi tía tenía un curso de italiano para aprender, pero era de los años 50. O sea, imagínate, estaba en uno de esos discos LP que lo pasó a cassette. Y mientras mis compañeros iban a los recesos, a los descansos, a jugar, yo me quedaba a estudiar italiano. Y entonces, como esa orden era una escuela de una orden religiosa italiana, pues habían algunos sacerdotes con los que estudiaba, o más bien practicaba italiano, porque ya habían ido allí. Ya después entré a la universidad, estuve estudiando primero vasco en un centro cultural, luego esperanto. Esa combinación de idiomas hizo que los idiomas fueran bastante, bueno, tener una actitud bastante más esperanzadora y sin tanto decir yo no puedo con esto. Ya después en mi universidad me fue un poco mejor con el italiano, profundicé un poco más con italiano, después me fui con catalán por mi familia y después todo fue por una chica que ya no la conocí, solamente la conocí una vez y me dijo, ¿por qué no aprendes chino y ruso? Se me quedó esa idea y dije, claro, estos idiomas son los perfectos, me encantaría aprenderlos. Y pues me puse a aprender chino y ruso. Después en internet descubrí un curso de portugués, me fue bien, aprendiéndolo por mi cuenta y dije, bueno, pues si pude con esto, puedo con cualquier otro idioma. Y entonces ahora yo a estudiar por mi cuenta, ya no era depender de un curso de idiomas, de ir todos los días a un salón de clases, sino ya era por mi cuenta. Y lo más importante para mí fue practicar todo lo que yo sabía, incluso desde el primer día. Recuerdo que cuando estaba aprendiendo francés, los primeros 10 días, después de 10 días de aprenderlo, fui a un museo y había un grupo de chicos del liceo francés, pero un liceo que había venido de Francia a México. Y me puse a estudiar, me puse a practicar lo que yo sabía. Sabía que era muy poco, pero me puse a practicar. Y a partir de ahí ha sido una historia de amor muy linda entre los idiomas y yo. Y eso fue como el centro o el enfoque de tus estudios universitarios. ¿Tú tomaste un grado de idiomas? ¿Eso, el programa era en idiomas especializado? No, de hecho, tengo 2 carreras, ninguna de ellas tiene que ver con lingüística, no tiene que ver con relaciones internacionales. Yo estudié química de alimentos en la UNAM, estudié en el Conservatorio Flauta, pero no llegué hasta licenciatura porque ya la carrera era bastante demandante. Tenía que estar, no había solamente turno matutino y vespertino, todo tenía que ser todo el día, te tenías que quedar todo el día. Entonces ya no pude continuar hasta licenciatura.
Ujú. Pero cuando estaba en sexto o séptimo semestre me di cuenta que pude haber estudiado relaciones internacionales, pero Ujú. dije, ya estoy demasiado adentrado. Lo cual no quiere decir que no terminé estudiándolo, aunque fue de forma amateur. De hecho, con lo que yo sabía de los idiomas, Ujú. aprendía indirectamente cómo hacerlo, a tal punto que con lo que sabía de idiomas, con lo que sabía de cultura, porque aprendes indirectamente cultura, empiezas a ver cómo rompes, o sea, sabes el protocolo, sabes cómo romperlo y sabes cómo ganarte a las personas solamente por hablar su idioma. Y eso hay mucha gente que, incluso relaciones internacionales, no tienen esa habilidad. Y eso es lo que me han dicho algunos de ellos. Yo no digo que no lo tengan, no carezcan de ello. Simplemente que lo mío fue una especie de aprendizaje autodidacta. Y esto es algo muy divertido. Sí, claro. Y si hablamos hoy de México y la cultura de multilingüismo o de poliglotismo, ¿qué opinas de las situaciones? ¿Que encuentras a otros que hablan tantos idiomas o es bastante raro? Hablando de Pakistán ahora, es muy común que la gente, que uno encuentre a gente que es trilingüe, hablan inglés y urdu, el sistema de educación, es su idioma étnico. Pero 4, 5, 6 es extremadamente raro. ¿Qué tal en México? Claro. Pues, mira, según el ranking de Education First, en México que mide la, el nivel de idioma inglés en el mundo, México ocupa el lugar 50, 51 me parece, donde es un lugar bastante bajo. Uh -huh. Incluso tomando en cuenta que está bajo de Estados Unidos. Uh -huh. El currículum aquí en México, aprendes un idioma extranjero a partir de secundaria. Se divide, escoges entre inglés o francés, que ya ha bajado mucho la popularidad del francés. Ahora Obvio. bien, México, de acuerdo con la Constitución, no tiene ningún idioma oficial, ni el español es idioma oficial. Ajá. Tiene el mismo estatus que los idiomas indígenas. Y Okay. México, creo que en diversidad lingüística es el lugar 8 en el mundo, con creo que Ah. 300 idiomas. Uh -huh. Ahora bien, ¿qué pasa? Eso es en la teoría. ¿Qué pasa en la práctica? Todo esto se derivó de los años 20, cuando México tendió, las autoridades mexicanas quisieron partir desde un positivismo, partir hacia una identidad unificada. Entonces Ajá. empezaron a quitarle peso a los idiomas indígenas, obligaron a chicos en comunidades indígenas a aprender español, y bueno, les decían, los idiomas les decían despectivamente dialectos. Uh -huh. Entonces, el idioma más hablado, el idioma indígena más hablado en México es el náhuatl, con me parece que 2 millones de hablantes, que eso no se compara con, por ejemplo, el quechua, el aymara, el guaraní, Uh sobre -huh. todo el quechua, que tiene 9 millones de hablantes en Perú, que son 40 millones de habitantes, o sea, Uh -huh. una proporción mucho más mayor. México son 2 millones de hablantes por 120 millones de habitantes. Uh -huh. Entonces, eso es náhuatl. Maya, ahorita hay un estado que se llama Yucatán, Uh -huh. que ha hecho obligatorio aprender maya en todas las escuelas públicas, y eso es algo bastante aplaudible. Pero, de todas formas, yo sí veo, o bueno, veía antes muchísima discriminación hacia gente que hablaba otros idiomas, o sea, se burlaban de la forma en que hablaban español, cuando los que hablaban español ni siquiera saben los idiomas indígenas, y curiosamente muchos de ellos eran, ¿cómo decirlo?, mestizos, o sea, Uh -huh. no tenías una razón por la cual burlarte de ti mismo, o sea, era como darte un balazo en el pie. Uh -huh. ¿Y cómo está la situación aquí en México? Un mexicano promedio habla el inglés muy mal. Yo creo que un A1, A2, si acaso B1. Y pasa algo curioso, o sea, si pronuncias mal el inglés, es un ignorante, pero si lo pronuncias con acento correcto, es un pretencioso. Entonces Perdedor, ¿eh? De dos lados. sí, o sea, de todas formas, no, o sea, para una sociedad, digamos que, no, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, de todas formas pierdes para la sociedad. Claro. ¿Y cuál es tu opinión de como unas personas dicen imperialismo cultural, otros dicen que es el globalismo del inglés? ¿Hasta qué punto se ha infiltrado en la mente mexicana la cultura de Estados Unidos y su idioma inglés?
Es que hasta eso, lo que muchos países han hecho y, o sea, que envidian a México, es que cualquier otro país vecino sucumbiría ante la influencia de Estados Unidos, que sí hay, pero México ha sabido mantener sus costumbres, su cultura. No estamos hablando de una identidad como tal, sino estamos hasta dentro de los estados hay diferentes culturas que Ujú, viven, sobre todo los estados al norte, los estados al sur. Creo que se habla de una linguistic hotspot aquí en estados como Oaxaca, Chiapas, donde hay bastantes idiomas conviviendo entre sí. ujú, Entonces, ¿cómo es el imperialismo? Pues sí es cierto, aquí en México se pide, o sea, que es obligatorio para un puesto laboral hablar inglés, pero salen con la estupidez de un nivel de inglés 70% porque es una estupidez medir algo que no es tangible con un porcentaje, con algo, bueno, algo intangible como el conocimiento de un idioma, con algo tangible con un porcentaje. Vamos, ni el español lo hablamos al 100%. ujú. Entonces, si esto pasa solamente con el inglés, imagínate con el francés, con el alemán, con el italiano. Bueno, en caso para el francés, sí veo que sobre todo los profesores mexicanos que de francés castigan demasiado el error. Ajá, Lo castigan demasiado, o sea, quieren que ajá. hablen correctamente, o sea, quieren hacer que el México, la francofonía sea como la persona que habla correctamente, cuando el idioma es bastante fluido y se abraza, yo creo que es algo de los aprendizajes que he tenido, Ujú. abrazar el error, el no, o sea, si te equivocas no pasa nada, incluso la gente aprecia cuando tú quieres hablar su idioma, no lo haces correctamente, incluso te ayuda a la gente. Ujú, ujú. Entiendo. ¿Y tu familia es de origen catalán? ¿Eso es lo que dijiste? Mi abuelo era su mamá era de Valencia, o sea, mi bisabuela era de Valencia y cuando era pequeño mi abuelo hablaba catalán. Mi bisabuela muere en 1982, yo nazco en 1989, entonces Ujú. 7 años sin hablar activamente el catalán. Entiendo, pero eso fue el motivo para aprender el idioma, ¿no? Querías una conexión con tus orígenes familiares, etcétera, ¿no? Así es. Y tienes el deseo de aprender algo más. ¿Qué y cuándo? La verdad no, o sea, no en el sentido de, sí quiero aprender, pero no sé cuál, o sea, va a ser mucho dependiendo de cuáles sean mis motivaciones. O sea, puede salir mañana una motivación y aprenderme, o por ejemplo, mañana puedo decir, ¿sabes qué? Voy a incrementar mi nivel en coreano, Ujú, o la siguiente semana puedo decir, bueno, estoy en un grupo de Facebook donde aprendo indirectamente árabe, entonces puedo retomar esa parte. ujú, O, por ejemplo, puedo aprender. Ahorita estaba escuchando una canción de una cantante lituana que se llama Mónica Linkite y ujú, dije, qué bonito suena el lituano. Y no ujú, lo sé. Entonces, depende mucho cuáles sean mis motivaciones. ujú. Quiero que muestres tu camisa. Tienes el logo de Pakistán, que mira, Así es, tenemos así un es. momento intercultural acá, porque me sorprendiste en la primera vista. Pensé que era la camisa de México, porque también es verde Sí. y blanco, pero mira, ¿cuál es la historia de esta camisa? La historia de esta camiseta. Yo colecciono camisetas de fútbol. Y Ujú, de hecho, cuando voy a veces eventos internacionales donde me toca estar de voluntario y van equipos de varios países, me pongo algunas camisetas y les digo, les traigo una sorpresa y me descubro la camiseta y les da mucho gusto verme. Sobre todo esto se da con países cuya selección no es tan buena. ujú, ujú. Y entonces, sé que Pakistán creo que ahora está en el lugar 199 del ranking FIFA de 210, o sea, no es un Es país el fuerte, peor aunque país estén, del mundo pero en fútbol. algo que he descubierto es que produce el 60% de la producción mundial de balones de fútbol, que de hecho escribió un artículo de fútbol. Bueno, un Ajá, artículo precisamente eso, que obviamente te lo pasaré. ajá. Pero entonces colecciono camisetas de fútbol de todos los países y tengo un amigo que es periodista deportivo de Argentina, pero él se dedica no solamente al fútbol como mediático, sino al fútbol no mediático. Y él Ajá. ha, él, él ha trabajado en FIFA
y él ha ido a hacer reportajes a otros países y él ha comprado camisetas de otros países. Ajá. Entonces él compró otra de Pakistán, esta que le sobró, dije, bueno, te la vendo porque sé que tú la vas a, bueno, te la voy a decir como ingeniero, te la vendo, nene, porque vos sabrás apreciarla, che. Entonces ya vino aquí a México, me la vendió y ya pues aquí la tengo. Ah, súper. Sí, es verdad que es el peor equipo de fútbol en el mundo, pero sabes, hay otros deportes que son muy populares acá, por ejemplo, el cricket. Cuando yo Así era es. niño, Pakistán ganó la Copa Mundial de Cricket, fue como el mejor momento de mi infancia. Pero Sí, ahora he notado que la cultura aquí es casi antideportes. No les gusta hablar o charlar de deportes. La gente piensa que es un gasto de tiempo y creo que es una muy mala actitud. ¿Cómo lo observan los mexicanos, deportes, como aspecto cultural? pues aquí, bueno, solamente tengo que acotar que sí, bueno, oí hablar un poco de esa victoria de Pakistán, tanto así que el capitán Imran Khan ahora es el primer ministro de Pakistán, Sí, o presidente, no estoy muy seguro. quizás Entonces, por eso hay algo, odiamos hay los algo, deportes. hay algo parecido. Aquí obviamente el fútbol lo ocupa como un lugar de obsesión, pero ahora el presidente de México no le gusta tanto el fútbol, prefiere el béisbol. Ajá. Por ahí no me meteré mucho en detalles, pero se ha preferido gastar, por ejemplo, dinero para comprar un estadio de béisbol, pero Ah, bueno. Entonces, aquí hay muchísima pasión, pero demasiado al fútbol. Un poco al norte del país está sobre todo al básquetbol y al béisbol. ajá. Eh, Cuando están las Olimpiadas, se meten más, decimos, bueno, sabemos que vamos a ganar en clavados, vamos a ganar en taekwondo, ahorita un poco la arquería, pero en México, o sea, hay una obsesión, o sea, no es un mal país, o sea, es un país competitivo. De Ujú, hecho, por la general se la pasa calificando al mundial, ujú. pero hay una obsesión por llegar a pasar los octavos de final. De hecho, se le dice la maldición del quinto partido. Ah, Aquí también, aquí también hay es que son 7 mundiales seguidos que no ha calificado de octavos de final, pero ah, siempre pasa de fase de grupos, que es algo que solamente ha hecho Brasil, pasar de fase de grupos los últimos 7 mundiales. ajá. Pero aquí hay se le da muchísima difusión a la Liga MX, sobre todo a los 4 que se dicen los 4 grandes, que es América, Pumas, Chivas y Cruz Azul, más ahorita que están muy bien los equipos del norte de la ciudad de Monterrey, que es Monterrey y Tigres. Ujú, Mi equipo no es el más popular, es el Toluca. ujú. En su momento era un equipo que no le podía ganar nadie. Ahora es un equipo un poco mediocre. Ujú. Pero esa misma situación lo que ha hecho es que, o sea, yo como aficionado al Toluca, como no me identifico con los más grandes, decir, soy una especie como estoy neutral en ese aspecto. No soy tan apasionado. Lo que sí he visto es que en el periodismo deportivo mexicano hay muchísima, o sea, se enfocan solamente en las cinco ligas más importantes, que es España, Italia, Francia, Alemania e Inglaterra. Ujú, También está la Champions, si acaso la Liga de Estados Unidos, porque ahorita hay algunos mexicanos que son cracks y juegan allí. ujú. La Liga MX, en cuanto a la selección, o sea, solamente las competencias de confederación, que es la Copa Oro, cuando califica a la Copa América, las eliminatorias que México las da por descontado que califica y el Ah, Mundial, pero solamente se enfoca en esa parte, no se enfocan al resto del fútbol. Entonces, ajá. cuando ahorita se enfoca demasiado o sea que, por ejemplo, por esta pandemia COVID-19 se suspendió el fútbol en varias partes, o sea, todos diciendo, ya regresa el fútbol con la Bundesliga en Alemania. Yo le dije, a ver, güey, hubo fútbol en Nicaragua, Bielorrusia, Taiwán, Tayikistán, Turkmenistán, no me vengas a decir que no ha regresado el fútbol. Pero bueno, eso contrasta con que México creo que ocupa el primero o segundo lugar de obesidad mundial. O sea, por Ah, una ¿serio? pésima alimentación, sí. O sea, pues, hay lugares donde la Coca-Cola cuesta más barato que una botella de Coca-Cola cuesta más barato que una botella de agua. Con eso te digo todo. Wow, mira, pero yo conozco muchos mexicanos y pocos sufren de obesidad.
que no sé, pero según las estadísticas es algo en descontrol, ¿no? Hay mucha gente muy, muy gorda, ¿eh? Sí hay gente gorda y es mucho por mala alimentación. Yo creo que los mexicanos que es conocido, pues se cuidan en ese sentido. Ujú, ujú. Y eh, Corona, ¿cómo ha impactado a ti y a tu país? ¿Ha sido muy, muy fuerte, devastador o bastante tolerable? Ujú. Pues aquí el gobierno mexicano ha usado una estrategia de pocas pruebas gratuitas para detectar COVID-19. O sea, de hecho, se ha hecho un poco como una curva no tan pronunciada. O sea, si Ujú, no es una curva como de tantos casos, por ejemplo, lo que pasó en España, lo que pasó en Italia, lo que pasó en Estados Unidos. ujú, Pero, pero sí, lo que se ha criticado mucho es, por ejemplo, que el subsecretario de Salud, que es Hugo López Gatell, suele dar información que no es tan confiable, por decirlo de la forma políticamente correcta. Y eso contrasta con lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, de, por ejemplo, cuando empezaba esta pandemia, él decía, pues el virus no existe, o ujú, sea, no dejen de salir a las calles. Cuando fue ahora que inauguró una cosa que se llama el Tren Maya, que es muy cuestionable, ujú. él no asistió con el cubrebocas, con las medidas sanitarias. Él estuvo sin cubrebocas. Entonces, hay como una especie de desconexión. Ujú. Ahora, también hay situaciones donde la misma gente no respeta no respeta las indicaciones de las autoridades, porque Ujú. dicen, no creo en el COVID-19, textualmente. Y hay un estado al sur que se llama Chiapas, donde incluso no solamente creen en el COVID-19, no creen en el COVID-19, sino que han quemado han quemado hospitales. Sí, Ah, así. O sea, hay un pueblo de Chiapas precisamente donde no creen en el COVID-19, pero creen, por ejemplo, en un vampiro mexicano. Entonces, ya te ah, imaginas. Sí, ah. es muy interesante eso. Y, Bueno, ujú, pero yo creo, ¿cómo la he pasado? No la he pasado mal. De hecho, he servido para crecer en otros proyectos que tenía. ujú. Mm, entonces, mira, como cuando éramos niños no teníamos tantas oportunidades o tantos recursos para aprender idiomas, era más difícil. Tú Sí, claro. utilizabas enciclopedia en carta, yo también. Pero mira, hoy en día con YouTube y todos esos recursos, es muy fácil para la gente aprender idiomas. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Tendremos muchos más hiperpolíglotas políglotas en el futuro o más o menos lo mismo? ¿Será igual? Yo creo que la norma en todo el mundo será hablar por lo menos 4 o 5 idiomas. Yo creo. Y algo que había olvidado decirte de la situación de lingüística aquí en México. Por lo general, las escuelas privadas como las más caras o las más prestigiosas Ujú, son precisamente las que son bilingües en inglés y español, pero también hay otras, por ejemplo, el Liceo Franco-Mexicano, que ujú, usan el currículum del Ministerio de Educación francés, ujú. están los colegios alemanes, está el Liceo japonés, donde se enseña, aparte del inglés, se enseña el idioma en ese sentido. Entonces, yo cuando era niño, yo decía, es que me habría gustado aprender en esas escuelas. Sé que mis papás no tenían el dinero para esas escuelas. Yo decía, pero lo que más me llamaba la atención era precisamente el poder aprender otro idioma. O sea, Ujú. tener una motivación para aprender, tener profesores que te enseñen el idioma. Pero ya cuando empecé a aprender por mi cuenta, ya me di cuenta que no era necesario eso. Claro. Me di cuenta que ya incluso incluso yo estaba en mejor situación que las mismas personas, gente que salía con el 95% o 96% de esas escuelas, ya hablaba más que ellos. Y Ujú. entonces, ¿a qué voy con esto? Que sí, yo creo que habrá una mayor importancia hacia aprender otros idiomas. Y no solamente eso, sino aprender idiomas que sean propios del país. O sea, yo sí veo, y eso es algo que me gustaría proponer, que dependiendo del país, algo que pasa, por ejemplo, en India, que cada estado tiene su propio idioma oficial, que Sí. no es algo, o sea, que no es, por ejemplo, náhuatl o maya, que sea, por ejemplo, que
en Jalisco, en Nayarit, que se aprenda el huichol, que se aprende el huixárica, el huichol es el huixárica, que se aprende en el norte, por ejemplo, seri o mayo, que son idiomas precisamente ahí, en Michoacán, que se aprende el tarasco. Hay algo que me gustaría que se implemente, y es algo que veo que es una área de oportunidad para México, es que no hay materiales para autodidactas para aprender idiomas indígenas. O sea, yo sí he visto que la pedagogía para los cursos de idiomas indígenas es muy arcaica. Eso es muy importante, conocer a los idiomas indígenas, preservarlos. No sé si sabías, pero Jaipía tiene como un método de incorporar a nuevos miembros solo por su conocimiento de un idioma en peligro. Así que ser Sí, políglota es importante, eso es la mayoría, pero también hemos encontrado a gente que hablan idiomas muy, muy raros. Uno es quiché, que es en Guatemala, un guatemalteco, pero también una chica acá en Pakistán que habla burusho. Burushaski es un idioma sí, aislado, no está conectado con así ningún es. idioma. Eso es el tipo de gente que queremos también incorporar en la comunidad, porque lo que ellos tienen es algo también muy, muy importante. Exacto. Sí, justo que mencionas lo de los idiomas en periodo de extinción, y te quise mencionar lo del burushaski, y se me hace un idioma, o sea, estaba escuchando una canción y se me hace un idioma bastante interesante, o sea, suena como urdu, pero no es urdu, entonces Para suena nada. interesante. No, no es inteligible mutuamente. No tengo ni idea, escuchando Burushaski, de qué están hablando. Pero con más exposure, más conexión en la modernidad, ellos han incorporado un vocabulario de Urdu para funcionar. Pero, sin embargo, el Burusho hablado en un contexto típico no tiene nada que ver con Urdu. Pero sonó muy, la verdad me gustó cómo sonaba. Estoy de acuerdo. Hay mucha hermosura en tales idiomas que son en peligro. Así es. Entonces, ¿cuál ha sido tu idioma preferido en el episodio de aprendizaje? ¿Qué te gustó más? Pues es una pregunta muy interesante. A mí me gustó mucho por la riqueza. El ruso me encantó. Terminé enamorado de eso, del ruso. Porque no solamente tenía acceso a una, o más bien tengo acceso a una literatura privilegiada, Sí. sino que tengo una llave hacia Asia Central, hacia el Cáucaso y hacia Europa del Este. Y además, como no es un idioma muy común y que tiene fama de ser muy, muy complicado, pues tienes un caché que no es nada despreciable. Pero también otro idioma que me gustó muchísimo aprenderlo y que me gusta mucho hablarlo, el persa. Me encanta. El Es un persa. idioma tan hermoso, tan dulce, que Sí. suena, no sé, o sea, es tan hermoso verlo. O sea, lo que yo quiero leer, por ejemplo, o me gustaría leer, por ejemplo, la poesía de Hafez de Shiraz, la poesía de Omar Khayyam, la poesía de Rumi, pero en persa. O sea, leerlo, estar, por ejemplo, estar en un Nowruz y leer un Ghazal me encantaría. Sí, es hermoso. Es una lástima por mí personalmente, porque cuando era chico vivía en Irán y hablaba Farsi, y Farsi también es la hermana de Urdu, son hermanas como idiomas, pero se me perdió cuando vine a Pakistán, era muy chico, pero pasé 4 años ahí. Es después de la guerra entre Irak e Irán, era un episodio muy turbulento también, pero aprender Farsi otra vez no sería difícil para mí, así que quizás un día podremos charlar en Farsi también. Claro, me encantaría. Y bueno, ahora yo quiero preguntarte, ¿cuáles son tus idiomas favoritos? En términos de su aspecto estético, persa es hermoso, urdu también me gusta mucho, y he observado que tengo una personalidad diferente en cada idioma, así que soy más sociable, más amable cuando hablo español, por ejemplo. Muy frío cuando hablo inglés, porque lo he usado con un propósito académico o con un Claro. transaccional.
más que algo para conectar con la gente. Portugués, brasileño y español tengo una personalidad más amable, me gusta hablar con la gente en español, pero idiomas como inglés o francés o chino ha sido bastante académico, bastante frío. Y entonces, dependiendo del propósito, cambio mis preferencias también. Algo que, bueno, del persa, tanto me ha gustado que tengo esto. Tatuaje. Ujú. Wow, Pues, el escrito Nastali, ¿qué dice exactamente? Porque no. Hekmat Zendegi, man, mi filosofía de vida. El ser Primero, de mi vida. Ajá. ajá, Arzej Shrodost, que es, valió la pena. Segundo, Behit Shizi Pashimanistam, que es de no me arrepiento de nada. El tercer, Sí. Sebomin Dovore Anjomesh Midodam, lo volvería a hacer. La tercero. Ajá, qué hermoso. Ah, Entonces, es mi filosofía de vida y decidí que ese fue mi primer tatuaje. sí, súper. Yo iba a hacer una broma que con tu cara tú me pareces un iraní también. Así que puedes ir a Sí, Teherán fíjate, y... créeme que me han dicho que parezco, a ver, me han dicho que parezco español, me han Sí, dicho que parezco portugués, que sí, parezco francés, que parezco italiano, que sí, parezco marroquí, que parezco turco, sí, correcto. Bastante universal. que sí, sí, me han dicho que parezco, una ucraniana me dijo que parecía un cosaco, Tal vez. y sí, Además, iraní sí, con tu tatuaje puede ser un chico de Teherán. sí, y no solamente eso, sino lo mejor, precisamente es uno de los temas que tengo una mejor reacción como extranjero cuando lo hablo. O Sí, sea, bueno, sobre todo cuando es un país que no esperas que sepa o sea un habitante de ese país que hable el persa. Y cuando empiezo a hablar en persa, o sea, es como cambia totalmente la personalidad de esta persona, valga la redundancia, eres más amable, como que entra en confianza mucho más rápido. Lo mejor es cuando se pone a bailar bandarí o cuando bailan bandarí hasta me jalan a bailar con ellos. sí, cierto. Una cosa que me gusta de los iraníes es que después de la revolución ellos han podido aislarse del globalismo en términos cultural para preservar su identidad casi totalmente intacto. Por contra, por ejemplo, Pakistán ha tenido una dependencia sobre el inglés, el idioma oficial de Pakistán es inglés, así que el urdu ha sido un poco desprivilegiado y los idiomas étnicos han sido totalmente desprivilegiados, pero inglés ha tenido tanto poder o influencia en el gobierno, en media, etcétera, que no hemos podido guardar la identidad pakistaní basado en urdu totalmente intacto. Por contra, los iraníes tienen totalmente, leen todas las novelas del mundo, todas las películas, todo, pero en farsi. Así que su identidad ha sido coherente. Por nosotros, el colonialismo se ha perpetrado aún. Sí, sí, eso es algo, la verdad, es que la cultura persa es fascinante. Y además es una cultura que un poco por lo de Estados Unidos tiene muy pésima reputación, pero cuando conoces realmente a los iraníes, Mm. o sea, te das cuenta cómo son ellos como persona y terminas extasiado. Uh-huh. Y precisamente por eso he decidido pues aprenderlo y me encanta. Entonces, eso sugiere que tú has utilizado tus idiomas para socializar con gente que vive muy afuera, gente en la lejanía, te has conectado con ellos mediante estos idiomas, ¿no? Sí, y además, bueno, me tocó estar en la COP13, que es una conferencia de biodiversidad que fue en Cancún. Y yo a nadie le dije que sabía muchos idiomas, solamente a los que me contrataron, pero yo no les dije, yo mantuve silencio. De hecho, Uh-huh. yo les preguntaba, ¿cuántos idiomas hablas tú? El que más hablaba era 6. Ah, y Uh-huh. otra chica que fue muy extraño porque ella nació en Addis Abeba, en Etiopía. Su papá era neerlandés, su mamá era italiana. Uh-huh. Entonces, como, como Etiopía fue una colonia italiana por ahí de la Segunda Guerra Mundial, Uh-huh. entonces pues por ahí vivió un tiempo una familia italiana. Entonces ella hablaba neerlandés, italiano y amárico.
obviamente aprendió inglés. Después, creo que porque vino a hacer un semestre aquí a Cancún, aprendió español. Entonces, con ella estuvimos hablando entre 4 idiomas, o sea, y eso fue algo muy padre. Pero lo mejor de todo fue yo no decir nada hasta el momento que empezara todo, y ya empecé a hablarle a ministros, delegados en sus idiomas. Ya después se fueron dando cuenta que pues no iba tan mal, pero con estar hablando con mismos delegados, algo que a mí me sirvió mucho para hacer networking fue precisamente el fútbol. Como demostré que sabía del fútbol local, ellos decían, oye, ¿cómo supiste de eso? Y dice, bueno, es que me tocó leer, pero entraban más en confianza. Eso más el idioma, pues Ah, era una combinación mucho más, una combinación explosiva. ajá. Incluso aunque lo supieras muy poco. O sea, incluso si no lo hablabas de forma correcta, que eso me pasaba con el turco en esa vez, Ujú. lo más curioso es que ahí conocí a una chica que realmente me encantó y fuimos caminando ahí agarrados del brazo, Ujú. y entonces pasamos por ahí y venían como de toda la delegación turca y los saludé. Llego, entonces empecé a hablar con ellos, o sea, le presento a esta chica y entonces empiezo a hablar y creo que la única palabra que detectó esta chica fue Duolingo. Y me dice en español, júrame que aprendiste en Duolingo. Yo, pues aprendí en Duolingo. Pero, o sea, el simple hecho de estar hablando con 8 turcos en su idioma, pues para mí fue algo muy padre. Para esta chica yo creo que fue inolvidable. Dices, ¿cómo es que sabes turco como Ujú. mexicano? Ujú. Ujú. Muy Y interesante. ajá, Continúa, por favor. este, también, otra cosa que te digo es, si sientes que alguna vez te interrumpo, por favor, dime con toda confianza, oye, todavía no termino de hablar y yo termino. No, no, todo bien. Y otra cosa que me pasó, como te terminas ganando a la gente, ellos mismos te regalan cosas, es algo impresionante. O sea, de repente me decía, o sea, me veían y digo, ¿y ahora qué es eso? Es que me lo regaló el delegado de Botán. Yo, bueno. Súper, mira, eso es una buena lección para mí porque conocer idiomas es muy útil. También conocer deportes ayuda mucho y el doble golpe de deportes e idiomas puede ser aún más poderoso en la comunicación porque típicamente cuando la gente aborda el sujeto de idiomas, yo digo, no sé nada, no me importa. Y eso no les gusta tanto, pero tener un conocimiento de deportes y idiomas, la combinación parece muy fuerte. Es una buena lección para mí. Te agradezco. Es que yo creo, además, primero, no tienes que agradecer. ¿Sabes quién lo hace muy bien? Matías. Matías Barmat es un Sí, ejemplo también de cómo junta el idioma y el básquetbol para lo que sí, a él se dedica. sí, es el ejemplar, Matías, con el básquetbol, su conocimiento de las estadísticas y su Ujú. conocimiento cultural. Es un miembro de Haipía tremendo, es cierto. Sí, claro. Oye, y ahora yo quiero preguntarte, ¿de dónde salió la idea de fundar Hypea? Yo soy economista, ¿no? Eso es mi Ujú. ámbito típico, pero el aprendizaje de idiomas me salió muy natural, la comunicación, tener dos padres, mamá y papá diplomáticos también, muchos viajes, y todo me dio la idea de desarrollar mi conocimiento de idiomas fundamentalmente. Pero cuando noté cómo desarrollaba la cultura de poliglotismo en el mundo, yo observé un narcisismo tremendo por YouTube, por ejemplo. Mira, hablo 10, mira, hablo 20. Es como yo soy súper en este ámbito y lo que no pude buscar por ninguna parte era una cultura de cooperación, de apreciación mutua. Y por eso me di cuenta que alguien debería desarrollar algo que no es una institución fijada como Naciones Unidas, sino algo mucho más orgánico que busca la gente desconocida en este mundo, que no busca la publicidad por YouTube, la gente muy simple, muy humilde, pero tiene una pasión orgánica y auténtica por los idiomas. Alguien debería juntar todo este mundo. La gente que es
por primera vista muy ordinaria y por dentro es extraordinario. La gente de ese tipo debe se unir por algo. En una parte, Sí, Hypia sirvió por eso, porque Hypia no depende de mí, podrá continuar con facilidad sin mí. Hay gente como tú y Matías y muchas otras personas talentosas, no depende de mí, pero la comunidad va a perseguir, perpetuar su presencia porque es algo muy honesto y auténtico. Y este estado de mente no es presente en el mundo hipercapitalista. Todo el mundo quiere usar sus idiomas como una moneda, como una exacto. manera de publicarse, y eso es muy misantrópico, algo muy narcisista. Y yo creo desarrollar un otro ámbito donde la gente se conecta de una manera muy humilde y orgánica, y eso es la cultura y la mentalidad de Haití. Pues has hecho un gran trabajo y de verdad estoy muy agradecido por estar acá, sobre todo en el chat con el que tengo con Matías y con otros colegas. Termino aprendiendo muchísimo, termino conociendo indirectamente de otros idiomas y además como es un chat en WhatsApp que está lleno de muchos latinoamericanos, terminas sabiendo que hay muchísimo potencial en Latinoamérica y es algo que he visto. Hay muchos hiperpolíglotas que están en Europa, en Estados Unidos, pero Latinoamérica, o sea, y es lo que yo les decía, es que tenemos el potencial para estar a la par de todos ellos. Yo es lo que decía gente como Luca Lampariello, Steve Kaufman, como Richard Simcott, no tenemos por qué sentirnos menos ante ellos. Nosotros sabemos hacerlo. Y es algo ¿Sabes? que les he estado diciendo, sobre todo, hay un chico peruano, creo que has oído hablar, César. La verdad para mí es admirable él cómo sabe de otros países. Él hasta sabe más cosas de mi país que yo, pero yo sí lo veía con cierta baja autoestima en decir, mm, es que como que no se creían que podían estar al nivel. Y dije, claro que tenemos el potencial para estar allá. O sea, que ellos tienen la exposición, pues sí, claro que la tienen, pero nosotros tenemos el potencial para estar ahí. Dejemos de pensar que somos menos que ellos. Es cierto, es como una manifestación de la globalización en este ámbito también, porque los europeos, los norteamericanos quieren acorralar a este ámbito, que nosotros somos los stars, los superhéroes del poliglotismo. El multiculturalismo es su idea, creen, pero el multiculturalismo ha existido por mucho tiempo en muchas partes del mundo y Haití demuestra cómo gente orgánica puede hacer y reproducir el multiculturalismo, multilingüismo en lugares aislados, no importa, de manera egalitaria. Ajá, así es. Y por eso, y es algo que he tratado de hacer, o sea, más allá de que yo no soy tan buena en lingüística, yo lo que les he hecho es, pues claro que podemos, o sea, yo lo que quiero es que ellos se crean, que mis compañeros se crean que pueden estar a la altura. Estoy de acuerdo. Bueno, Seba, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido una charla tremenda. Hemos podido descubrir tu personalidad multifacética, tus idiomas y tus aspectos diversos. Así que te agradezco por la entrevista hoy de Haipia. Al contrario, el privilegio ha sido mío, sobre todo conocer a la mente maestra detrás de esto y de verdad, no solamente tú has aprendido de mí, yo he aprendido de ti. Y yo algo que digo, y para cerrar, es que viene lo mejor. Es cierto. Gracias, Seba. De nada.